Quería agradecer en primer lugar al equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil del Poder Judicial por la invitación a participar en este curso Oralidad sobre la oralidad en la justicia civil. Lo que me han pedido que yo hable ahora es sobre el razonamiento probatorio, la oralidad civil y en el nuevo tipo de proceso, ¿no? En el proceso la forma de comunicarse que vamos a tener en los próximos meses y quizás años, y muy probablemente que ya sea una implementación que quede así, ¿no? Lo que se ha venido a denominar la justicia digital. Entonces, dentro de ese contexto es que voy a hacer mi exposición. El temario, en primer lugar, voy a presentarme. Mi nombre es César Augusto Giga Silva. Soy profesor del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Este es mi correo electrónico. Si tienen alguna consulta, duda sobre lo que vamos a conversar hoy día, pueden escribir en este correo. Si está dentro de mis alcances, yo gustoso y encantado de ayudarlos. Lo que yo voy a hablar hoy día será, en este temario, serían 2 puntos específicamente: la identificación del problema y esquema de razonamiento. Vamos a entrar. Y esto además, identificación de problemas tiene que ver mucho con la comprensión del problema y la claridad de su exposición. Esto es forma parte de los criterios de evaluación de las resoluciones judiciales, ¿no? Para las personas que quieren participan del Poder Judicial o del sistema de justicia en general, ¿no? En el artículo 70 de la Ley de Carrera Judicial se indica que la comprensión del problema jurídico y la realidad de su expresión son criterios tomados en cuenta para su evaluación. Entonces, acá es el punto 1. Voy a bajar un poco la... Ustedes pueden ver aquí esta pregunta, ¿no? ¿Qué debemos hacer al investigar una materia? O en general, ¿cuál es la primera tarea que vamos a hacer al analizar un caso? Cuando nosotros empezamos a analizar un caso, ya sea como abogados litigantes o ya sea como la autoridad encargada de resolver, lo primero que debemos tratar de hacer es identificar el o los problemas a resolver. Lo que debemos preguntarnos es cuáles son los problemas que se pueden desprender de los antecedentes o del análisis de este caso, ¿no? La lectura de los hechos de este caso. Eso nos va a permitir lo siguiente: una vez que nosotros permitir identificar el o los problemas. Una vez que nosotros identificamos el o los problemas, podemos pasar a la siguiente fase, que es ordenar cómo vamos a proceder para resolver cada uno de esos problemas, ¿no? Pero antes de proceder a resolver algo, lo primero que tenemos que hacer es identificar, como le dije, los problemas. Y acá viene una pregunta, 2 preguntas, ¿no? Que vamos a tratar de absolver de manera rápida en la pequeña charla. ¿Por qué es necesario saber de qué estamos discutiendo y cómo se puede identificar cuál es la cuestión controvertida o sobre qué estamos discutiendo? Voy a poner un pequeño ejemplo. Acá está un padre discutiendo con su hijo, ¿no? El padre le dice al hijo: debieras pensar en tu futuro y tomarte más en serio los estudios. Y el hijo le dice a su padre: pero papá, si tú a mi edad pasaba más tiempo en el bar que en clase. Y el padre, antes de entrar a discutir con el hijo, le dice lo siguiente: mira, hijo, si quieres discutir, conviene no mezclar las cosas. ¿Está bien o mal lo que yo te digo? ¿Estuvo bien o mal lo que yo hice? ¿Justifica mis errores que tú los cometas? Son 3 cosas distintas. ¿Cuál quieres que discutamos? Bueno, este pequeño ejemplo
Lo que quería ilustrar era que antes de empezar a entrar a discutir o debatir sobre un asunto, lo primero que debemos hacer es identificar sobre qué queremos discutir o sobre qué vamos a discutir, a efecto de que después, una vez identificado las cuestiones a discutir, podamos nos pongamos de acuerdo este, sobre cuál vamos a empezar y cómo lo vamos a tratar de resolver. Esto está vinculado con la primera pregunta que dijimos que íbamos a hacer en los primeros minutos, en la parte de esta charla. ¿Por qué es necesario saber cuál es el problema objeto de análisis? Creo que al menos hay cuatro razones. Bueno, la primera razón es la identificación del problema nos permite saber qué queremos resolver. Tiene un papel ordenador en la construcción de nuestro argumento. Solo se ofrecen razones relevantes a esa cuestión. Lo que no sea relevante no debe ser admitido. Finalmente, las partes se encuentran obligadas a responder la pregunta y a hacer todo aquello que sea necesario para resolver. Voy a explicar cada uno de estos puntos. La identificación del problema nos permite saber qué queremos resolver. Efectivamente, antes de empezar a discutir sobre algo, lo primero que tenemos que tener es claridad. Claridad sobre aquello sobre lo cual vamos a discutir, o aquello sobre lo que queremos resolver, sobre lo cual vamos a ofrecer argumentos, o vamos a ir a la búsqueda de argumentos. Si no tenemos claridad sobre qué es aquello que queremos resolver, entonces, ¿cómo podemos ofrecer algún argumento? ¿Cómo podemos discutir si es que no sabemos qué nos divide, qué nos separa, sobre qué estamos discrepando? Suele suceder que a veces las personas enfrascamos en discusiones donde las partes están debatiendo sobre cuestiones distintas. Nunca se van a poner de acuerdo porque lo que están ofreciendo argumentos para resolver asuntos distintos, ¿no? Y eso puede hacer pues que la discusión, el debate se vuelva productivo, y va a ser improductivo porque no va a estar. El segundo punto, tiene un papel ordenador en la construcción de nuestro argumento. Esto es muy importante porque en una discusión jurídica, en la discusión en general, y sobre todo en las discusiones jurídicas, no solo hay un punto sobre el cual se discute o se debate, sino suelen haber varios puntos sobre los cuales se discute. De esa manera, es importante entonces saber cuáles son el conjunto de cuestiones o problemas a resolver y a partir de ello ver en qué orden vamos a proceder para resolver cada uno de esos puntos. Luego de ello, una identificado el orden que vamos a resolver, habría que preguntarnos qué tenemos que hacer para resolver cada uno de esos puntos, ¿no? Esto, como ustedes pueden darse cuenta, permitirá organizar mucho mejor la discusión, ¿no? El debate. A su vez, una vez que se termina de resolver un determinado punto, ya no hay vuelta hacia atrás, ¿no? Ya se supone que no es agotado la discusión sobre un determinado punto, las partes ya han dado todos sus argumentos sobre esos puntos, lo que queda a continuación es avanzar y ya cerrándose la discusión sobre lo anterior. Si alguna parte empieza a volver sobre lo anterior, lo que puede hacer la autoridad o una de las partes es decirle al juez que sobre ese punto ya se acabó y por lo tanto ya no se debe volver a discutir. Entonces, claro, como vemos, tiene un papel ordenador en la construcción de nuestro argumento y la argumentación del debate, ¿no? Por un lado, para nosotros también nos sirve para ver cómo organizamos todo nuestro proceso de argumentación frente a la autoridad y por el lado del juez, cómo organizar el debate. Tercer punto,
Solo se deben ofrecer razones relevantes a esa cuestión. Lo que no sea relevante no debe ser admitido. Efectivamente, si nosotros ya identificamos los problemas, las cuestiones sobre las cuales queremos discutir, entonces solo se deben, las partes solo deben ofrecer argumentos que sirvan para resolver esa cuestión y nada más, de aquel, y nada más que aquello que sirva para resolver. Lo que no sirva para resolver eso, entonces, dado que sería improductivo, no debe ser admitido. Y claro, esto evitará pues que la autoridad, los jueces y las partes pierdan tiempo sobre cuestiones, en debatir cuestiones improductivas, ¿no? El tiempo, el esfuerzo, la energía, ahora son bienes muy escasos que conviene no desperdiciar, ¿no? Entonces, hay que saber manejar eso. Claro, y si el juez sabe desde el inicio, las partes, si el juez sabe desde el inicio, es aquello que tienen que resolver, solo deben dar argumentos para resolver eso. Si es que alguno empieza a dar argumentos irrelevantes, lo que tendría que hacer una de las partes es decirle al juez, de que señor juez, eso que está, sobre lo cual está argumentando mi contraparte, no sirve, por lo tanto le pediría que ya no siga profundizando sobre esa materia, ¿no? Y el juez tendría que decirle que concluya que eso es irrelevante, por lo tanto prosiga por esa línea de investigación. Un cuarto punto, las partes se encuentran obligadas a responder la pregunta y a hacer todo aquello que sea necesario para resolverlo. Efectivamente, sí, ya se identificaron cuáles son las cuestiones, que es aquello que tenemos que discutir, entonces las partes se encuentran obligadas a hacer su mejor esfuerzo en proporcionar información útil. No pueden, no deberían quedarse o tener respuesta como no conocen o no saben. O si no saben o no conocen, deberían ofrecer razones de por qué no pueden contribuir a la resolución de ese punto. Quizás hayan cuestiones prácticas o también razones jurídicas que justifiquen de por qué no van a aportar información o algún tipo de argumento sobre lo que está haciendo materia de discusión, ¿no? Por ejemplo, en el derecho penal habrían razones pues, del derecho a la no autoincriminación, del derecho a guardar silencio, que podrían justificar por qué la parte no va a hacer ningún acto para resolver ciertas cuestiones que están en discusión en el proceso. Entonces, ustedes están viendo aquí 4 razones de por qué creo que es muy importante identificar desde el inicio cuál, cuál es el problema objeto de análisis, qué es lo que quieren discutir. A su vez, esto también son razones que le pueden ser de mucha utilidad a los propios litigantes, a los propios abogados, para que organicen su proceso de argumentación, ¿no? Pasar a lo siguiente. Voy a profundizar mucho en esto, pero es importante. Sé que varios de ustedes son abogados, litigantes, y creo que un punto importante es tener claro que los problemas no están con relación a los problemas, ¿no? Los problemas no están dados, los problemas se eligen. Dependiendo de sus intereses, ustedes pueden decir qué plantean. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la realidad no nos habla, la realidad no nos va a decir los problemas van por este lado, ¿no? Somos nosotros como abogados, en el litigantes, ya sea como de parte o ya sea como fiscales, los que decidimos qué aspectos de la realidad encontramos como problemáticos. Y ello va a estar en función a nuestras propias necesidades, a nuestros propios intereses, ¿no? Eso es algo que es muy, muy importante
Los problemas no están dados, los problemas se eligen. Esta era una audiencia que me pareció interesante, no alcancé el tiempo para verlo ahora, pero ustedes les voy a enviar a través del equipo técnico, les voy a enviar el enlace para que ustedes lo puedan ver. Seguro todos ustedes tienen conocimiento de esta audiencia. En esta audiencia la magistrada Susana Castañeda le dice a la abogada Juliana Loza que sus argumentos no le estaban sirviendo mucho para resolver el caso, el punto por el cual ella fue convocada, ¿no? Todos ustedes saben que la abogada Juliana Loza es abogada de la señora Keiko Sofía Fujimori y en primera instancia se ordenó su prisión preventiva, en segunda instancia se confirma y luego plantea un recurso extraordinario de casación por el cual la Corte Suprema tiene que pronunciarse si la decisión estaba bien fundada o había algún problema de validez sobre esa decisión. La, en ese caso, habían 5 magistrados, voy a pasar a la siguiente cuestión, que ya habían, con relación a esta matriz, no quiero entrar en los temas de fondo y tampoco no pretendo arrogarme conocimientos que no tengo sobre derecho penal, solo quería mostrar este cuadro a modo de metodológico. En, por un lado están los elementos de la norma, los votos que se habían obtenido y si resultaban, ¿no? Si se encuentra decidido. Entonces, para imponer una prisión preventiva es necesario que se cumplan varios, varios elementos de la norma, ¿no? El elemento A, el elemento B, el elemento C y el elemento D. Más allá del contenido, lo que quiero recalcar es que se necesitan varios elementos A, B, C y D, y para que se cumpla, sobre cada elemento se tienen que cumplir ciertos requisitos. Para que se cumplan esos requisitos, lo que hace el voto, lo muestra es votar. Y dependiendo del número de votos, se determina si se encuentra decidido o no ese punto. En este caso, entonces, el elemento A, según 5 magistrados, sí se había cumplido con los requisitos, y por lo tanto, sí se encontraba decidido. El elemento B igual, el elemento C de lo mismo, y faltaba el elemento B, el elemento D. En el elemento D, habían 3 votos a favor de que se imponga una prisión preventiva de 18 meses y 2 votos en contra de que se tenía que mantener una prisión preventiva de 36. Pero para que haya decisión es necesario que hayan 4 votos conformes y por lo tanto no se encontraba. ¿Qué se hizo entonces? Se llamó a la magistrada Susana Castañeda para que dirima esa discrepancia, si le correspondía a la investigada Keiko Fujimori 18 a 36 meses. Entonces, ¿cuál era el objeto de la audiencia? Era determinar cuál sería el plazo que correspondía ordenar a la investigada Keiko Sofía Fujimori, ¿no? Si era 18 o 36, ¿no? Si estaba adecuadamente impuesto el plazo de 36 o se había reducido a 18. A lo interesante en esa audiencia es que la propia la abogada, en vez de discutir sobre este punto de acá, respecto al cual había discrepancia, se había formado decisión, empezó a discutir sobre el elemento A, quería empezar a discutir el elemento A, el elemento B, los elementos previos. La magistrada le dijo, por favor, lo que quiero que usted sepa, que revise el oficio por el cual me convocan a mí y que ese es el objeto de esta edición. Recuerden bien, ¿cuál es el objeto? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que tenemos que debatir? Leen el oficio, además, interesante ponerle un PowerPoint, ¿no?
Bien, observen cuál es el objeto de la discusión. ¿Para qué estamos aquí? Para decidir sobre el elemento D, no el elemento A, no el elemento B, no el elemento C, sino el elemento D. Los otros elementos ya fueron decididos y ya no podemos volver sobre esos puntos. Solo concentrémonos en el elemento D. Y claro, la abogada le dice, sí, pero yo quería discutir sobre los elementos previos. Y la magistrada le dice, pero no se puede, porque eso ya fue resuelto, ya no podemos retroceder sobre algo que ya fue resuelto. Lo único que queda por resolver es el elemento D. Si usted no tiene nada que agregar sobre el elemento D, entonces le pido que termine. Y claro, la abogada no tenía mucho que decir sobre el caso, entonces terminó su alocución de manera rápida. ¿Cuál era el punto de mostrar cómo había ordenado? Me pareció una buena forma de dirigir la audiencia por parte de la magistrada, era identificar los problemas y decirle a las partes cuáles son desde el inicio, que puede ayudar a ordenar el debate, pero que todos sepan sobre qué tienen que dar razones, a ordenar el debate, a preguntarles si es que van a dar argumentos sobre esa cuestión, ¿no? Y si no, entonces a evitar que se desperdicien tiempo y recursos, tiempo y energías de manera innecesaria. Este, y en este caso podemos ver la labor que cumplió la magistrada, ¿no? La labor de una magistrada, de un juez director o una jueza directora del proceso, no solo una jueza moderadora del proceso, ¿no? Habría una distinción entre ser un juez director y un juez moderador. Por el lado del juez director es aquel que dirige, aquel que ordena, aquel que establece las reglas del proceso de las audiencias y cómo y se encarga de que se cumplan efectivamente, ¿no? A efectos de que de obtener información relevante para la solución del caso, para resolver las cuestiones controvertidas del caso. Mientras que el juez moderador, como aquel que es el que solo se encarga de dar el uso de la palabra o de establecer los tiempos y ordenar que cada uno hable en el momento que le corresponde, pero que no se encarga de dirigir el debate, de establecer qué vamos a discutir, sí, de verificar efectivamente que las partes estén dando razones sobre ello, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia. Y creo que además, dependiendo de la concepción que se tenga de la labor del juez, eso va a tener implicancias prácticas enormes, ¿no? En la forma como se soluciona, cómo se dirige, sí, el uso del tiempo, del debate, etcétera. Vamos a pasar a lo... Ahora, como habíamos recordado, yo les había dicho que quería esta primera parte que ya se está alargando un poco, discutir sobre dos puntos, ¿no? Primero es por qué es necesario saber la que estamos discutiendo. Segundo, cómo se puede identificar cuál es la cuestión controvertida. Entonces, lo que voy a hacer ahora de manera muy breve es ver el segundo punto. ¿Cómo se puede identificar cuál es la cuestión controvertida? Creo que se podrían realizar algunas de estas tareas. Lo primero que podría hacerse es identificar desde el punto de vista del juez, ¿no? Identificar cada argumento, ¿no? Entonces, el demandante o el acusador dicen, nosotros o yo voy a defender lo siguiente en virtud de todo este conjunto de razones. Vamos a tener, por un lado, un pedido y por otro lado, un conjunto de razones que apoyan ese pedido. En el derecho lo conocemos, ¿no?, como petitorio y los fundamentos de hecho y derecho, que justifican que se le conceda ese pedido. Reconstruimos todo el argumento de la parte
Y este ejercicio lo podemos hacer por cada una de ellas que está presente ahí en el proceso. Una vez que hemos identificado, tenemos así cada argumento, podemos comparar en dónde se encuentra la discrepancia entre las partes. ¿En qué punto se encuentra la discrepancia? ¿En qué punto del razonamiento es que ellos se han separado de manera tal que les lleve a resultados distintos, ¿no? Claro, y entonces a partir de eso es que surge la discrepancia, la cuestión no es controvertida, y, y ya luego en las audiencias que prosiguen se va a debatir sobre esos puntos, ¿no? Pero para esto sería bastante útil que los jueces, la autoridad o incluso las propias partes sean bastante esquemáticos sobre la forma de redactar sus documentos, sus escritos. No digan desde el inicio cuál es lo que piden. Y lo segundo es que indiquen cuáles son los fundamentos de hecho y después del hecho que justifican. Y la contraparte lo que puede decir es decir, en qué parte del argumento del demandante o del acusador, la fiscalía, discrepa, ¿no? Y decir por qué en ese punto ha cometido un error en la contraparte, identificar en qué parte de todo el esquema de razonamiento seguido por la fiscalía o el demandante hay un error y justificarlo. De esa manera será mucho más fácil luego para el juez publicarlo, ¿no? Incluso, como recomendación, creo que debería haber una audiencia de fijación de puntos controvertidos o sobre cuestiones controvertidas donde se haga, donde se pueda dilucidar, ¿no? Que sirva para identificar cuáles son cada uno de los puntos a discutir y de esa manera ya en una audiencia posterior cada uno sepa sobre qué van a discutir, ¿no? De qué tratará la audiencia. Hay técnicas acerca de cómo se redactan las cuestiones controvertidas, cómo se ordenan, pero bueno, eso no alcanza el tiempo para entrar ahí. Pero creo que esto que estoy recomendando aquí serían, para empezar, recomendaciones que pueden ser útiles. Ahora, en el derecho se pueden presentar diversos problemas. ¿Vale? Sería mostrar, ¿no? Tenemos problemas de fácticos y problemas jurídicos o problemas normativos. Los problemas fácticos son un problema que ocurrió y los problemas jurídicos son qué dice el derecho sobre este problema. Podemos ampliar un poco más y podemos utilizar el esquema de los juegos, ¿no? Sobre los casos difíciles, donde él habla que se pueden encontrar cuatro tipos de problemas. Problemas de relevancia, problemas interpretativos, problemas de avance, problemas de calificación. El problema fáctico es que está aprobado. El problema de relevancia, cuál es la norma o el conjunto de normas o disposiciones normativas aplicables. Los problemas interpretativos es que dice la disposición que consideramos aplicable al caso. Y el problema 4 de calificación, este hecho puede ser subsumido en el supuesto de hecho de N. Serían 4 problemas. Esto con relación a toda esta primera parte. Ahora, quería entrar ya entonces, una vez que ya hemos identificado los problemas a discutir, quería entrar a conversar con ustedes sobre esquemas de argumentos. Según Douglas Walton, un famoso profesor de teoría de la argumentación, que acaba de fallecer hace poco, en enero, si no mal recuerdo, lo que él decía es que los esquemas argumentativos son formas de argumentos que representan estructuras de argumentos en el discurso de todos los días, además de especiales contextos como jurídicos y científicos. Lo que él quería era identificar patrones de argumentos que se ofrecen continuamente en los debates, ya sea en contexto jurídico, en contexto científico, etcétera, en diversos escenarios, y tratar de esquematizar, tratar de mostrar la estructura. De esa manera, luego, cuando uno entra en una discusión, entonces poder identificar rápidamente
cómo está razonando la contraparte, ¿no? Identificar cuál es la conclusión y las premisas, y de esa manera luego podemos entrar a analizar los criterios valides de ese razonamiento. Creo que esto puede ser de mucha utilidad. Acá doy algunas razones de ello. A veces en un caso podemos tener mucha información, abundancia de información. La información puede ser ambigua, puede ser incompleta, puede ser disonante, y también tenemos que saber cómo graduar esa información, la credibilidad de la información obtenida en un caso. Para ello creo que sería importante pues tener esquemas de razonamiento, como dice Walton, metodologías y herramientas que nos ayuden a la construcción y a la evaluación de los argumentos de las partes, ¿no? Y creo básicamente por estas razones que están aquí. La primera razón es porque nos ayuda a ordenar el pensamiento. Una buena metodología nos debe ayudar a determinar cuáles son cada uno de los pasos que tenemos que seguir para resolver un problema. Nos ayuda a organizar la información. Si tenemos mucha información, a veces es necesario pues, organizar la información por hipótesis, por medio probatorio, por actores, cronológicamente, ¿no? Es importante organizar toda la información a efectos de que cuando la necesitemos para analizar una determinada hipótesis, entonces la podamos recuperar rápidamente, ¿no? Podemos verificar, por ejemplo, nuestra hipótesis, chequear las hipótesis incompetentes. El autocontrol. Estas metodologías nos deben, como nos muestran cada uno de los pasos que vamos a seguir para resolver un problema, y qué tenemos que hacer en cada fase del razonamiento. Entonces nos va a permitir luego poder analizar si lo que hemos hecho en cada fase se encuentra bien, ¿no? O hay algunos puntos débiles, hay algo que se nos ha pasado. Control intersubjetivo. Permite que terceros puedan evaluar cómo estamos razonando y si nuestro razonamiento es o no válido. Terceros también podrían ayudar y evaluar cómo hemos razonado, hasta cada uno de los pasos que hemos seguido y qué hemos hecho en cada fase. De esta manera podrían pues, hacer un control, podrían seguir nuestro razonamiento. Y un último punto es facilita la imaginación, ¿no? A veces es necesario pues, tener, hacerse preguntas imaginativas, creativas para resolver ciertos problemas. Creo que son 5 razones de por qué es importante tener metodologías, esquemas y herramientas que nos ayuden en el análisis de resolución de problemas. Lo que yo voy a hacer ya en esta última parte es mostrarles algunos tipos de esquemas argumentativos. No queda mucho tiempo. Voy a mostrarles el esquema de Turing. Por ejemplo, en este esquema, acá, como ya dijimos, lo primero que tenemos que identificar es el problema. ¿Cuál es el problema? Lo segundo es, ¿qué voy a proponer respecto de este problema? ¿Qué voy a defender sobre este problema? Lo tercero es, ¿en base a qué datos voy a defender este punto de vista? ¿Sobre la base de qué datos voy a defender eso? El tercer punto dentro del diagrama sería, ¿qué regla garantiza lo que propongo? Esto es, ¿qué regla garantiza que yo a partir de ciertos datos pueda pasar a esta pretensión? O en la terminología turminiana, o a esta conclusión de aquí, ¿no? Si alguien cuestiona mi regla, que en el derecho, la regla generalizadora, o la regla que garantiza que de ciertos datos yo pase a la pretensión, voy a tener que dar el fundamento de esa regla, ¿no? Que la terminología turminiana se llama respaldo. Y finalmente el cualificador, ¿no? Que es lo que determina qué tan fuerte o qué tan débil sería mi argumento. No es lo mismo tener argumentos de tipo universal, digamos,
este, para todos los sujetos de esta clase tienen esta propiedad, es decir, la mayoría de los sujetos de esta clase tienen esta propiedad, o algunos de los sujetos tienen. Ustedes se van dando cuenta que la fuerza del argumento va disminuyendo. Es importante entonces tener en cuenta ello al momento de analizar la solidez de mi argumento. Finalmente, la contraparte en el elemento 6 puede plantear alguna excepción a mi argumento. Como si yo digo, generalmente ocurre esto, entonces la otra parte puede ser sí, como ustedes mismos indican, generalmente, pero en este caso se encuentra justo la excepción. ¿Cuál es la utilidad de hacer esto? Primero, que mostrarlo en forma de diagrama nos permite visualizar todas las rutas de razonamiento que vamos a seguir para defender nuestra conclusión, ¿no? Vamos a defender esto, sobre la base de esto, tenemos una regla que nos autoriza a pasar de 2 a 1. Esta regla de aquí se basa en lo siguiente, en el siguiente fundamento, tiene el siguiente marco que apoya esta regla, y la fuerza de mi regla es la siguiente, ¿no? Por lo tanto, yo estoy autorizado a cumplir lo siguiente. La contraparte puede entrar y decir, no, justo en este caso hay una excepción. Y donde se encuentra, y acá podríamos empezar a debatir. La contraparte puede discutir que estoy en contra de todo, la data, la información que tú dices que ha ocurrido o no ha ocurrido, o discutirme el fundamento, la regla, diré, analizadora. Esta regla no, de dónde sale. Claro, entonces, en el fondo lo que estaría discutiendo es el respaldo, ¿no? Y luego el cualificador también podría discutir, ¿no? ¿Cuál es el punto de esto? Es que nos proporciona una secuencia de análisis que tenemos que seguir para construir, analizar y evaluar un argumento. Nos permite luego mostrar dónde se puede discrepar. Como es transparente toda la ruta de análisis, a la contraparte le permite evaluar cada uno de estos puntos y ver si se encuentra algún error en alguno de estos puntos. Esto va a facilitar después la discusión, ¿no? Acá estoy utilizando el esquema de McCormick, por ejemplo, el problema fáctico, los problemas de relevancia, problemas interpretativos y problemas sexuales. También puede ser útil, porque nos muestra la secuencia, ¿no? A veces en un caso sería bueno saber sobre toda la secuencia que se está haciendo para resolver el caso y ver dónde se encuentra la discrepancia. La discrepancia se encuentra sobre qué ocurrió, o sobre cuáles son las normas aplicables, o sobre cuál debe ser el significado, o sobre la subsunción, ¿no? Y esto puede ser a su vez útil para también la organización del debate de manera posterior. Y este es un esquemita sobre cuestiones, analizar argumentos fácticos. Entonces, lo primero, obviamente, como ya hemos conversado, lo primero que tendríamos que identificar es cuál es la cuestión a resolver. Respecto a esto se va a hacer una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si la pregunta es, ¿Orenza Mesa ordenó el asesinato de Alicia Delgado? O ordenó a Pedro Macho matar a Alicia Delgado, le puede decir sí ordenó, sí instigó, etc., ¿no? Luego, como segundo paso, identificamos cada uno de los hechos que nos va a permitir inferir esta hipótesis, esto que se afirma. Luego, como tercer paso, los medios probatorios que acreditarían cada uno de estos hechos, ¿no? Para testimonial, pericial, etc. Luego, analizamos cuáles son los atributos que garantizan que este medio probatorio nos dé información fiable sobre este hecho. Y una vez que tenemos los ciertos hechos probados, como último paso nos preguntamos qué regla generalizadora, que máxima la experiencia nos autoriza a pasar de 2 a 1. Y eso nos va a permitir explicitar la generalización, la regla generalizadora. En realidad, si ustedes se dan cuenta, esto es una adaptación del esquema turniano al análisis de razonamientos sobre razonamiento probatorio, ¿no? O
al análisis de argumentos sobre hechos. Es una adaptación que creo que puede resultarles útil para ustedes cuando tengan que analizar casos donde esté en discusión cuestiones probatorias. Este es un ejemplo sobre una resolución por el cual yo analicé el caso de esa mesa, ¿no? Ustedes pueden ver lo mismo, no alcanza mucho tiempo para entrar al detalle, pero solo quería mostrarles cómo diagramar un razonamiento puede ser de utilidad, pero nos permite visualizar, por un lado, los datos, cuál es el medio probatorio que acreditaría cada uno de estos datos, y empezar a analizar, ver si el razonamiento es o no correcto, o hay algún punto débil en este razonamiento. Pero bueno, solo que yo quería ir despidiéndome y mostrarles estos esquemas que he hecho, que pueden serles de utilidad para la construcción, análisis y evaluación de argumentos que se presentan en un proceso judicial. Entonces, en resumidas cuentas, los puntos que hemos visto ahora es sobre la identificación de cuestiones controvertidas y esquemas que nos pueden ayudar o facilitar, esquemas, herramientas y metodologías, nos pueden ayudar a resolver esos problemas, los problemas en cuestión. Esto de aquí puede ser de mucha utilidad para la organización del debate, para la organización de la discusión que tiene que darse en las audiencias, ¿no? Creo que a su vez utilizar varias de estas herramientas puede ser de mucha utilidad también para para las partes, y para los jueces, al momento de evaluar cada uno de los planteamientos ofrecidos por las partes, ¿no? Podría hacer un trabajo bastante analítico, bastante riguroso sobre la solidez de cada uno de los planteamientos de las partes. Pero, y creo que en estos momentos donde el tiempo y los recursos son escasos, creo que vale la pena hacer ese esfuerzo, ¿no? Y sin más, pido a ustedes, agradeciéndoles su tiempo y disposición para escucharme. Muchas gracias. Hasta luego.